Algo que yo aprendí desde muy pronto es que una asignatura se tiene que plantear desde el alumno, no desde el profesor. Eso lo decía Ortega. Ortega decía que lo importante no es lo que podemos enseñar, sino lo que el estudiante puede aprender. Y una de las obsesiones era cómo conseguir que os divirtierais con una sentencia. Es muy aburrido. Y entonces fuimos haciendo pruebas, procurando ver qué les interesa más, un caso, una sentencia, hasta que llegamos a la idea de la escenificación de casos como posiblemente el mejor sistema. En la enseñanza es un camino de doble vía. No es solo el profesor hacia el alumno, sino el alumno hacia el profesor. Lo difícil es conseguir que a vosotros os apetezca. Y si a vosotros os apetece, os volcáis. Si no os apetece, no hacéis absolutamente nada. Esa es la experiencia que yo tengo. Entonces hay que retaros, hay que hasta provocaros para conseguir que reaccionéis. El planteamiento tradicional en derecho no me ha gustado nunca. Lo que sí es cierto es que cuando enseñas en derecho tienes unas restricciones que no tienes fuera. Tú tienes que encuadrar bien lo que estás explicando en un sistema, en un puzzle, en un rompecabezas. Pero tú no puedes hacer cosas muy distintas que el resto de piezas. En la escuela judicial, por ejemplo, sí estoy introduciendo muchísimas variantes, pero en la facultad de Derecho es muy difícil hacer cosas distintas. Hay mucha más creatividad en el estudiante y mucha menos memoria. La información hoy se accede a ella. La dificultad está no en conseguir la información, no en conseguir las normas, por ejemplo, o en encontrarlas, sino en saber cómo se analizan y cómo se aplican. Eso es una operación mucho más difícil, pero mucho más divertida, y por tanto puede interesarles mucho más interactiva también. ¿Qué es el profesor sino un payaso? ¿Qué hacemos sino representar una obra? Tienes que conseguir despertar la atención. A veces lo haces con un drama, a veces lo haces con una comedia, depende. Lo que de verdad importa es que estéis interesados, porque un alumno interesado es un alumno que aprende.